El teléfono pesaba 1000 kilos en la mano de Violeta Salazar. En la pantalla, una ecografía granulada en blanco y negro brillaba, diminuta, aterradora e innegable. Era una mesera sin un quinto en un pueblo sin futuro y estaba embarazada. Con dedos temblorosos, decidió enfrentar la realidad. Adjuntó la foto y escribió un mensaje al hombre que creía su exnovio. «Voy a tenerlo, pero pensé que debías saberlo», le dio a enviar. La respuesta llegó en 3 segundos, pero no era de su ex. Era de un número que no reconoció, lo que le provocó un escalofrío. El mensaje decía: «Quédate exactamente donde estás. Ese es mi hijo». Antes de que pudiera respirar, varias camionetas SUV negras rodearon la cafetería. No le había enviado un mensaje a un ex. Le había enviado un mensaje al rey. El letrero de neón del comedor de Chucho parpadeaba con un zumbido irritante, un sonido que parecía taladrar directamente en las sienes de Violeta Salazar. Se ajustó el delantal, que olía a café rancio y jarabe de arce, y se recargó en el mostrador cerca de la vitrina de pasteles. La hora pico de la cena ya había pasado, dejando la cafetería en una calma de cubiertos tintineantes y murmullos suaves. Violeta sacó su agrietado smartphone del bolsillo. Su pulgar se detuvo sobre la galería. Ahí estaba, la foto que había tomado de la impresión que el doctor le había entregado hacía 3 horas. 6 semanas. Tenía 6 semanas de embarazo. Miró por la ventana la lluvia que resbalaba por el pavimento de la lúgubre calle de la Ciudad de México. Tenía 42 pesos en su cuenta bancaria. La renta vencía en 3 días. Y ahora esto. ¿Estás bien?, preguntó Chayo, la cocinera de edad avanzada, limpiándose las manos con un trapo. «Pareces haber visto un fantasma». «Estoy bien, Chayo», mintió Violeta con la voz tensa. «Solo las cuentas». No estaba bien. Estaba aterrada. Sabía que tenía que decírselo al padre. El problema era que los últimos meses habían sido un borrón de desamor y malas decisiones. Asumió que el padre era Beto, su ex intermitente, que trabajaba en el taller mecánico. Tenía que ser él. Abrió sus mensajes. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae el dispositivo. Buscó la G en sus contactos. Hizo clic en el número en la parte superior de la lista reciente, asumiendo que era el celular desechable de Beto, desde el que le había enviado un mensaje el mes pasado. No revisó los dígitos. Solo necesitaba terminar con eso. Adjunto. Ecografía. Sé que no estamos juntos y no pido dinero, pero voy a tenerlo. Pensé que debías saberlo. Presionó enviar antes de que pudiera perder los estribos. Se guardó el teléfono en el bolsillo del delantal y tomó una cafetera para rellenar la taza del camionero en la mesa 4. «¡Vas!». Eso fue rápido. Beto solía tardar 3 días en responder, y usualmente era para pedir un préstamo. Violeta regresó al mostrador y sacó el teléfono. Se quedó mirando la pantalla. No era un nombre que reconociera. No era Beto. Era un número que había guardado simplemente como el penthouse. La sangre se le heló. El recuerdo la golpeó como un puñetazo. 2 meses atrás, una noche, había tomado un turno extra como mesera en una fiesta privada de alta sociedad en el centro. El tipo de fiesta donde el champán costaba más que su coche. Lo había conocido. Alto, con ojos como obsidiana rota y una voz que dominaba la sala sin alzar la voz. Habían hablado. Él había sido extrañamente cautivador, incluso hipnótico. Había despertado en su cama, sola, sin recordar cómo terminó la noche. Solo una persistente sensación de electricidad en su piel y este número guardado en su teléfono. Nunca le había enviado un mensaje. Le había dado demasiada vergüenza. La pantalla se encendió de nuevo. «El penthouse, ¿dónde estás?». Violeta tragó con dificultad. Sus pulgares volaron sobre el teclado. «Gael, lo siento mucho. Número equivocado. Por favor, ignora eso. Fue un error».
Los 3 puntos de escribiendo aparecieron al instante. Se quedaron allí por un largo tiempo, agonizantemente largo. El penthouse. No es un error. Ese es el latido que escuché hace 2 meses. Quédate exactamente donde estás, Violeta. Si te vas, te encontraré. Violeta jadeó, dejando caer el teléfono sobre el mostrador laminado. Latido. Él escuchó. Eso era imposible. La ecografía no tenía sonido. ¿Y cómo recordaba su nombre? Vaya, estás pálida como un fantasma, dijo Chayo acercándose. Tengo que irme, balbuceó Violeta. El pánico, irracional y primitivo, se apoderó de su pecho. Se quitó el delantal de golpe. Chayo, cúbreme, tengo que irme. Agarró su bolso y corrió hacia la salida trasera. No sabía por qué corría, solo que el mensaje se sentía como un depredador fijando la mirada en su presa. Empujó la pesada puerta de metal hacia el callejón. La lluvia la empapó al instante. Buscó a tientas las llaves, corriendo hacia su oxidado Honda Civic. No lo logró. Las llantas chirriaron en ambos extremos del callejón. 2 enormes Cadillac Escalades negros mate bloquearon las salidas. Los faros eran cegadores, cortando la lluvia como reflectores. Violeta se congeló, cubriéndose los ojos. ¡Qué demonios! Las puertas del primer vehículo se abrieron. 4 hombres salieron. No eran policías. Vestían trajes de carbón, impecablemente confeccionados, que parecían repeler la lluvia. Se movían con una gracia fluida y antinatural, sus expresiones en blanco. Luego, la puerta trasera del segundo coche se abrió. Un hombre salió. Era más alto que los demás, vestido con una gabardina negra larga sobre un traje oscuro. No corrió bajo la lluvia. Caminó como si la tormenta se apartara para él. Cuando entró en el halo de la farola, Violeta dejó de respirar. Era él, el hombre de la fiesta. Su rostro era anguloso, esculpido en mármol con pómulos altos y piel pálida que parecía brillar en la penumbra. Pero fueron sus ojos los que la fijaron al asfalto mojado. Eran oscuros, antiguos y ardían con una intensidad aterradora. Se detuvo a 1,5 metros de ella. No miró los autos, los botes de basura o la lluvia. Solo miró su vientre. Violeta, dijo. Su voz era grave, un barítono aterciopelado que vibraba en sus huesos. ¿Quién eres?, susurró ella, retrocediendo hasta que su columna golpeó la pared de ladrillo de la cafetería. ¿Cómo llegaste aquí tan rápido? La velocidad es un asunto trivial para mí, dijo él. Dio un paso más cerca. Intentaste huir. Le envié un mensaje a la persona equivocada, dijo ella, tratando de reunir el coraje que la vida la había obligado a construir a lo largo de los años. Cometí un error. Esto no tiene nada que ver contigo. Él cerró la distancia en un parpadeo. Un segundo estaba a 1,5 metros de distancia. Al siguiente se cernía sobre ella, su mano apoyada en la pared junto a su cabeza. No la tocó, pero el calor que irradiaba de él era embriagador. Me enviaste una imagen de mi heredero, dijo suavemente. ¿De verdad crees que te dejaría ir? No es tuyo, mintió ella, aunque su corazón latía una verdad diferente. Es de mi ex. Él inclinó la cabeza, un depredador examinando una curiosa lucha. Se inclinó, su nariz rozando la curva de su cuello. Inhaló profundamente. Violeta se estremeció, no por frío, sino por una repentina y abrumadora ola de mareo. Huelo la sangre, susurró contra su piel. Huelo el linaje, me canta Violeta. Es la primera vez en 500 años que un latido hace eco del mío. Él se echó hacia atrás, sus ojos destellando un momentáneo carmesí brillante antes de volver a ser negros. Soy Gael Solís, declaró, y vienes conmigo. No voy a ninguna parte contigo. Tengo un trabajo, tengo una vida. Gael miró por encima del hombro de Violeta hacia la grasienta cafetería. ¿Sirves café quemado a camioneros por el salario mínimo?
Esa vida terminó en el momento en que presionaste enviar. Extendió una mano. Era una orden, no una oferta. Ven, la tormenta está empeorando y no quiero que mi hijo tenga frío. Violeta miró su mano, luego a los hombres armados de pie en silencio junto a los autos. No tenía opción. Temblorosa, puso su mano en la de él. Su agarre era frío, firme y terriblemente posesivo. Mientras la llevaba al auto, Violeta se dio cuenta con un mal presentimiento de que el mensaje no fue un error. Fue el destino, cerrando la puerta a su antigua vida. El viaje transcurrió en silencio. El interior del SUV olía a cuero y a algo distintivamente terroso como ozono y bosque antiguo. Violeta se sentó pegada a la puerta, sujetando su bolso contra el pecho. Gael se sentó al otro lado, con las piernas cruzadas, tecleando en una tableta. Parecía completamente imperturbable por el secuestro que acababa de orquestar. —¿A dónde vamos? —preguntó Violeta con la voz temblorosa. —A casa —dijo Gael sin levantar la vista. Mi casa está en la calle Cuauhtémoc, el departamento con el radiador que gotea. Gael finalmente la miró. La luz de la calle que pasaba sobre su rostro iluminó el ángulo afilado de su mandíbula. Esa ya no es tu casa. Es inseguro. ¿Inseguro? Lo único inseguro ahora mismo eres tú secuestrándome. Él bloqueó la tableta y la dejó a un lado. Violeta, no entiendes la gravedad de lo que llevas. Crees que estás embarazada de un niño humano. No es así. Violeta frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Claro que es humano. Yo soy humana. Tú eres. Hizo una pausa. Lo miró. La velocidad en el callejón, los ojos, la forma en que los otros hombres se sometían a él con absoluta lealtad aterrorizada. ¿Quién eres en realidad, Gael? Lo discutiremos cuando estemos detrás de las protecciones, dijo enigmáticamente. El coche redujo la velocidad, desviándose de la carretera principal y dirigiéndose hacia los densos bosques de la península de Baja California. Se acercaron a un enorme portón de hierro que se abrió automáticamente. Mientras subían por el sinuoso camino de entrada, una estructura colosal emergió de la niebla. No era solo una mansión. Era una fortaleza de piedra oscura y vidrio, encaramada en un acantilado con vista al océano agitado. El coche se detuvo. El conductor abrió la puerta. Gael extendió su mano de nuevo. Violeta la ignoró esta vez, saliendo por su cuenta. «Bienvenida a Hacienda El Encino Negro», dijo Gael. La guió a través de las enormes puertas dobles. El interior era impresionante. Techos de catedral, candelabros que parecían sauces, llorones de cristal y arte que pertenecía al Museo Nacional de Antropología. Pero el aire era frío, silencioso. «¿Tienes hambre?», preguntó Gael quitándose la gabardina. Debajo, su traje estaba perfectamente planchado. «Quiero respuestas», exigió Violeta, de pie en medio del gran vestíbulo. «Hablaste de protecciones. Hablaste de oler sangre. ¿Qué eres?» Gael suspiró, un sonido que parecía llevar el peso de siglos. Se acercó a una mesa auxiliar y sirvió un vaso de líquido rojo oscuro de un decantador de cristal. No le ofreció nada. «¿Crees en los monstruos?» «Gael, creo en los caseros que te desalojan por un día de retraso», replicó ella. «Los verdaderos monstruos son personas con demasiado dinero y poder». Gael sonrió con suficiencia. Transformó su rostro, haciéndolo lucir devastadoramente apuesto y peligroso. «Poseo tanto dinero como poder, pero también soy algo más». En un borrón de movimiento, estaba frente a ella de nuevo. Se movió más rápido de lo que el ojo podía seguir. Un segundo estaba junto a la mesa, al siguiente estaba a centímetros de su rostro. Violeta jadeó, retrocediendo. «¿Cómo hiciste eso?» Gael abrió la boca.
Lenta, deliberadamente, sus colmillos se extendieron, alargándose en puntos nacarados y afilados. Sus ojos se tiñeron de ese carmesí brillante que había visto en el callejón. «Soy un vampiro», afirmó, la palabra colgando en el aire como un juicio. «Soy el rey del aquelarre del Pacífico, y tú, Violeta, llevas un dampir, un híbrido». Violeta lo miró fijamente. Su cerebro intentó rechazar la información, pero la evidencia estaba justo frente a ella. Los colmillos, la velocidad, la piel fría. «Los vampiros no pueden tener hijos», susurró, recordando la sabiduría que había visto en las películas. «Están muertos». «Estamos no muertos», corrigió Gael. «Y tienes razón, es biológicamente imposible, no ha sucedido en miles de años. Es un mito, una leyenda escrita en los pergaminos más antiguos de mi gente. Un hijo nacido de un rey y una humana que posee la chispa. La chispa, una rara anomalía genética en los humanos. Tú la tienes. Por eso me sentí atraído por ti esa noche en la fiesta. Por eso perdí el control». Miró su vientre con una mezcla de asombro y terror. «Ese niño es un milagro para mi gente y una amenaza para mis enemigos». Violeta sintió que la habitación daba vueltas. «Enemigos». «Si los otros clanes descubren que existe un dampir», dijo Gael sombríamente, sus colmillos retrayéndose, «reducirán esta ciudad a cenizas para llegar a ti. Los Vark, los clanes lobo y los vampiros renegados no se detendrán ante nada para destruir mi linaje». Extendió la mano ahuecando su mejilla. Su pulgar rozó su piel, y a pesar del miedo, una sacudida de calor la atravesó. «Por eso estás aquí», prometió. «Estás bajo mi protección ahora. Nadie te toca, nadie te mira. Eres mía». «No soy una posesión», Violeta logró decir, aunque su voz carecía del fuego anterior. «Eres la madre de la profecía», dijo Gael. «En este mundo, eres el tesoro más valioso que existe». De repente, las pesadas puertas de roble al final del pasillo se abrieron de golpe. Un hombre entró corriendo, más joven que Gael, con el pelo rubio despeinado y una expresión frenética. Estaba cubierto de hollín. «Gael», gritó el hombre, «tenemos una brecha. Los sensores del perímetro acaban de apagarse». La actitud de Gael cambió al instante. El sofisticado multimillonario desapareció. El antiguo caudillo emergió. Se volvió hacia Violeta. «Ve con Fabián», ordenó Gael señalando al hombre rubio. «Llévala a la habitación segura, ahora». «¿Qué está pasando?», exclamó Violeta. «Nos encontraron», gruñó Gael, girándose hacia la entrada principal mientras un estruendo atronador sacudía la casa. «Más rápido de lo que anticipé». «¡Vamos!», Fabián agarró el brazo de Violeta. «Tenemos que correr». Mientras Fabián la arrastraba hacia un panel oculto en la pared, Violeta miró hacia atrás. Vio a Gael de pie solo en el centro del vestíbulo. Se subió las mangas con calma mientras las puertas delanteras estallaban hacia adentro, fragmentos de madera y hierro lloviendo. A través del humo, unos ojos amarillos brillantes aparecieron en la oscuridad exterior. Gael no se inmutó. Simplemente sonrió y fue la cosa más aterradora que Violeta había visto. Fabián arrastró a Violeta a la oscuridad de un corredor oculto, justo cuando el sonido de metal desgarrándose resonaba desde el vestíbulo detrás de ellos. La mansión, que había parecido una fortaleza impenetrable momentos antes, ahora vibraba con la violencia del asalto. «Sigue moviéndote», instó Fabián con la voz tensa. No la miraba. Estaba escaneando las sombras, su cuerpo, tenso como un resorte. «La habitación segura está 3 niveles abajo». «Pero...» Violeta jadeó, esforzándose por seguir el ritmo rápido de Fabián. Sus tenis chirriaban en el suelo de mármol pulido del pasillo. Él se quedó allí solo. Había cosas afuera. Monstruos. Gael ha matado ejércitos él solo, Violeta.
Preocúpate por ti misma, espetó Fabián, aunque Violeta detectó un temblor de miedo en su tono. Se detuvo en un panel indescriptible del revestimiento de la pared. Presionó la palma de su mano contra él, y una sección de la pared se deslizó silenciosamente para revelar una escalera de concreto que descendía a la tierra. Mientras bajaban apresuradamente las escaleras, los sonidos de la batalla de arriba se convirtieron en golpes amortiguados. El aire se volvió más frío, oliendo a tierra húmeda y acero. —¿Qué son? —preguntó Violeta, su mano cubriendo instintivamente su vientre. —Las cosas que nos atacan. —Bacolac —dijo Fabián sombríamente—, cambia formas, lobos. Han estado en guerra con nuestra especie durante siglos, pero ha habido una tregua durante los últimos 50 años. La rompieron esta noche, lo que significa que alguien les dijo sobre el niño. Llegaron al fondo de las escaleras. Fabián deslizó una tarjeta y una pesada puerta blindada de acero se abrió con un silbido. La habitación interior era de un blanco brillante, revestida con monitores y estantes de armas. Parecía más un búnker militar que una habitación del pánico. Fabián fue inmediatamente a la consola tecleando furiosamente. La pared de pantallas cobró vida, mostrando imágenes de las cámaras de seguridad de toda la propiedad. Violeta jadeó. En la pantalla principal, el gran vestíbulo era una ruina. Los muebles antiguos estaban hechos añicos, pero en el centro del caos, Gael se movía como un borrón de sombra. Estaba luchando contra 3 figuras masivas, hombres, pero encorvados, con extremidades alargadas y garras que destrozaban el muro de yeso. Violeta observó, hipnotizada y horrorizada. Gael no luchaba como un hombre, luchaba como una fuerza de la naturaleza. Esquivó un zarpazo que lo habría decapitado, moviéndose tan rápido que parecía teletransportarse. Agarró a uno de los atacantes por la garganta y lo lanzó a través de la chimenea de piedra con una facilidad aterradora. Pero eran demasiados. Más figuras se derramaban por las puertas rotas. —No puede con todos —susurró Violeta—. Fabián, tenemos que ayudarlo. —Mis órdenes son mantenerte viva —dijo Fabián, aunque apretaba el borde de la consola con tanta fuerza que el metal gimió. Si el rey cae, el linaje sobrevive en ti. De repente, las luces del búnker parpadearon en rojo. Una sirena comenzó a sonar. —Brecha en el perímetro, subnivel 1, dijo la voz mecánica fría y distante. Fabián maldijo. Encontraron los conductos de ventilación. Están en los túneles. Antes de que Violeta pudiera procesar las palabras, la puerta blindada detrás de ellos, la que acababan de cerrar, se estremeció. Una enorme abolladura apareció en el centro del acero como si un ariete la hubiera golpeado. ¡Bum! Otra abolladura. Los goznes gritaron en protesta. «¡Ponte detrás del escritorio!», ordenó Fabián, sacando una elegante pistola plateada de su cinturón. «¡No salgas!». Violeta se apresuró a esconderse detrás del pesado escritorio de metal, agarrando una pesada engrapadora, su única arma. Se sentía ridículo, pero era todo lo que tenía. La puerta blindada cedió con un chirrido de metal desgarrándose. Salió de sus goznes, chocando contra el estante de armas. A través del polvo, una criatura entró. Parecía humana, pero sus ojos eran de un amarillo brillante y sus dientes eran fragmentos dentados. Estaba sin camisa, su torso cubierto de tatuajes tribales y arañazos frescos. «El enano esconde el premio», gruñó el hombre lobo. Su voz sonaba como grava en una licuadora. Miró a Fabián. «Apártate, sanguijuela. Danos a la chica, y Ramiro quizás te deje vivir». «Tendrás que arrancarme la cabeza primero», espetó Fabián. El lobo se rió. «Trato hecho». La criatura se abalanzó. Fabián disparó 3 tiros en el centro. El lobo rugió de dolor, pero no se detuvo. Chocó contra Fabián, derribándolo contra la pared. El arma se deslizó por el suelo, aterrizando cerca del pie de Violeta.
Violeta observó con terror cómo los dos seres sobrenaturalmente fuertes luchaban. El lobo era más fuerte. Sus garras arañaban el pecho de Fabián. Fabián era más rápido al dar golpes que sonaban como huesos rompiéndose, pero estaba perdiendo. El lobo inmovilizó a Fabián por la garganta, levantando una mano con garras para asestar un golpe mortal. Violeta no pensó, se movió, agarró la pistola plateada. Era más pesada de lo que esperaba. Se puso de pie, sus manos temblaban violentamente. ¡Hey!, gritó ella. El lobo se congeló, girando sus ojos amarillos hacia ella. Él sonrió con desdén, soltando a Fabián, quien cayó al suelo, jadeando. «Ahí está», ronroneó el lobo, pasando por encima del cuerpo de Fabián, la madre de la abominación. «¡Aléjate!», advirtió Violeta apuntando con el arma. «¿Crees que un humano puede herirme?». Él dio un paso más cerca. Violeta apretó el gatillo. El retroceso casi le disloca el hombro. La bala golpeó al lobo en el hombro. Él rugió, tambaleándose hacia atrás. Humo siseó de la herida. «¡Balas de plata!». Fabián jadeó desde el suelo. «Dispárale de nuevo, Violeta». El lobo gruñó, sus ojos ardiendo de pura rabia. Se agachó para saltar sobre ella. Violeta intentó disparar de nuevo, pero el arma se atascó. El pánico se apoderó de su garganta. El lobo se abalanzó. Violeta cerró los ojos y levantó los brazos. Un viento oscuro barrió la habitación. Hubo un crujido húmedo y nauseabundo. Violeta esperó el dolor, pero nunca llegó. Abrió los ojos. Gael estaba parado frente a ella. Había interceptado al lobo en el aire. La mano de Gael estaba envuelta alrededor de la garganta del lobo, sosteniéndolo a 60 centímetros del suelo. El traje de Gael estaba desgarrado, su camisa blanca manchada con sangre que no era suya. Su rostro era una máscara de furia fría y pura. «¿Te atreviste?», susurró Gael, su voz vibrando con un poder aterrador. «¿Te atreviste a mirarla?». El lobo arañó el brazo de Gael, pero Gael ni siquiera se inmutó. Con un movimiento casual de su muñeca, Gael le rompió el cuello a la criatura. Soltó el cuerpo como un saco de basura. Gael se volvió hacia Violeta. El brillo carmesí en sus ojos se desvaneció lentamente hasta volverse negro. Miró el arma en la mano de ella, luego a su rostro. Extendió la mano suavemente, quitándole el arma de sus dedos temblorosos. «¿Estás herida?», preguntó. Violeta negó con la cabeza, incapaz de hablar. Gael se volvió hacia Fabián, ofreciéndole una mano para levantarlo. «¿Puedes caminar?». «Me curaré», gruñó Fabián, sujetándose el pecho ensangrentado. «Pero Hacienda el Encino Negro está comprometida, mi rey. Ramiro trajo a toda la manada». «Lo sé», dijo Gael. Miró los monitores donde más lobos pululaban por los pasillos. «Nos vamos ahora». «¿Cómo?», preguntó Violeta encontrando su voz. «Bloquearon las salidas». Gael caminó hacia la pared trasera del búnker y presionó un ladrillo oculto. La pared se abrió con un silbido, revelando un túnel oscuro y estrecho. «Siempre hay una salida para el rey. Esto lleva a los acantilados. Mi barco está esperando». Agarró un abrigo pesado del estante y lo echó sobre los hombros de Violeta. La envolvió, oliendo a él, a cedro y a lluvia. «Quédate cerca de mí», ordenó Gael, su mano encontrando la de ella. «No me sueltes». Mientras corrían hacia la oscuridad del túnel, dejando atrás la mansión en llamas. Violeta se dio cuenta de que acababa de dispararle a un monstruo y había sido salvada por otro. Su antigua vida no solo había terminado, estaba aniquilada y lo único que se interponía entre ella y la muerte era la mano fría y mortal del rey vampiro. La huida fue un torbellino de salpicaduras de agua salada y maniobras a alta velocidad. Gael había pilotado una elegante lancha rápida negra a través de las agitadas aguas del Pacífico, navegando a través de una densa niebla que parecía ocultarlos del mundo.
Habían atracado en una cala privada escondida a kilómetros al norte de la ciudad, donde un viejo Land Rover los esperaba. Ahora, silencio. La casa de seguridad contrastaba fuertemente con la opulencia de Hacienda El Encino Negro. Era una robusta cabaña de madera, escondida en lo profundo de los antiguos bosques de la Sierra Madre Oriental. La lluvia tamborileaba rítmicamente contra el techo, un sonido que debería haber sido relajante, pero que solo amplificaba la tensión en la habitación. Violeta estaba junto a la chimenea, temblando a pesar del fuego rugiente que Gael había encendido. Lo observó. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando la lluvia. Se había quitado la chaqueta de su traje arruinado y desabrochado su camisa manchada de sangre. Por primera vez, Violeta vio el costo físico que la lucha había cobrado. Tenía profundos cortes en los brazos y una desagradable quemadura cauterizada en el cuello, donde las garras de un lobo, probablemente cubiertas con algo tóxico para los vampiros, lo habían golpeado. Se veía agotado. Inmortal o no, estaba agotado. «Estás herido», dijo Violeta suavemente. Gael no se giró. «No es nada. Sanará al amanecer. Parece doloroso». Violeta entró en la pequeña área de la cocina y encontró un botiquín de primeros auxilios debajo del fregadero. No sabía si la medicina humana funcionaba en vampiros, pero no podía quedarse ahí parada. Llenó un tazón con agua tibia y agarró un paño limpio. Se acercó a él. «Siéntate, Gael». Él se giró, levantando una ceja. «No necesito que me cuiden, Violeta». «Siéntate», repitió ella. Su tono más firme esta vez. «Me salvaste la vida, déjame limpiarte la sangre, es lo mínimo que puedo hacer». Él la estudió por un momento, sus ojos oscuros y legibles. Luego, lentamente, se sentó en el borde de la pesada mesa de madera. Violeta se puso entre sus piernas, sumergiendo el paño en el agua. Dudó, luego comenzó a limpiar la sangre seca de su pecho. Su piel estaba fría al tacto, dura como el mármol, pero ella podía sentir el zumbido de energía debajo. Mientras ella trabajaba, Gael observó su rostro. No habló, pero la intensidad de su mirada hizo que sus manos temblaran ligeramente. «¿Por qué yo?», preguntó en voz baja, concentrándose en un corte cerca de su clavícula. «Dijiste que tengo la chispa, pero miles de mujeres deben tenerla. ¿Por qué me elegiste a mí esa noche?» Gael atrapó su mano deteniéndola. Sostuvo sus dedos contra su pecho justo sobre su corazón. No latía. «No es solo genética, Violeta», dijo, su voz baja y ronca. «Durante 500 años he caminado por esta tierra en silencio. He adquirido riqueza, poder y territorio, pero todo era gris, monótono, hasta que entré en ese salón de baile y olí vainilla y miedo». Se inclinó más cerca, sus ojos buscando los de ella. «Cuando te vi, el silencio se rompió. Mi corazón latió una vez, solo una vez. Eso nunca había sucedido». Violeta sintió un rubor subir a sus mejillas. «Entonces, soy una curiosidad biológica». «No», dijo Gael con firmeza. «Eres la clave. La profecía habla de una reina que unirá el día y la noche. Me burlé de ella durante siglos. Pensé que era un cuento de hadas para novatos débiles de mente, pero luego enviaste esa foto». Miró su vientre, su expresión se suavizó, el depredador reemplazado por algo casi reverente. «¿Puedo?». Violeta asintió lentamente. Gael colocó su gran mano suavemente sobre su suéter. Cerró los ojos. Un momento después, una expresión de puro asombro cruzó su rostro. «¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom!», susurró, imitando el ritmo. «Es fuerte, un corazón de guerrero». La intimidad del momento era abrumadora. Violeta sintió una atracción hacia él que la aterrorizó. Era un asesino. Era un monstruo, pero también era el padre de su hijo. Y en ese momento parecía un hombre golpeado por un milagro. «Gael», susurró, «¿qué pasa ahora? ¿Podré volver alguna vez?». Abrió los ojos.
El momento se hizo añicos. Retiró la mano y se puso de pie, volviendo a la ventana. «No», dijo fríamente. «Hacienda. El Encino Negro era una fortaleza y la traspasaron. Ningún lugar es seguro. No puedes volver a tu cafetería. No puedes ver a tus amigos. Ahora eres un objetivo». «Entonces, ¿soy una prisionera?», dijo Violeta, el amargor cubriendo su lengua. «¿Una prisionera en una jaula de oro o en una cabaña rústica?» «Estás viva», replicó Gael, volviéndose para mirarla, «y seguirás viva mientras estés conmigo». «¿Y cuando nazca el bebé?», lo desafió Violeta. «¿Tomas al heredero y te deshaces del recipiente? ¿Así es como funcionan los vampiros?». Los ojos de Gael destellaron un peligroso carmesí. Cruzó la habitación en un parpadeo, inmovilizándola contra la pared, no violentamente, sino con una intensidad que la atrapó. Sus manos enmarcaban su cabeza. «¿Eso es lo que piensas de mí?», siseó. «¿Que te desecharía? No te conozco», gritó Violeta con las lágrimas ardiendo en los ojos. «Te conozco por 3 horas de secuestro y una noche que no puedo recordar». La expresión de Gael vaciló. Parecía adolorido. «No recuerdas la noche. Yo recuerdo que eras encantadora. Recuerdo sentirme seguro. Y luego me desperté sola». Gael apartó la mirada, su mandíbula apretándose. «Me fui porque si me quedaba te habría convertido. La tentación de beber de ti era demasiado fuerte. Me fui para salvarte, Violeta». Volvió a mirarla, su mirada penetrante. «Y no te quitaré al niño. Un vampir necesita la sangre de su madre para sobrevivir el primer año. Y me doy cuenta de que tampoco deseo separarme de ti». El aliento de Violeta se detuvo. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo», murmuró Gael, inclinándose para que sus labios estuvieran a centímetros de los de ella, «que eres mi reina, lo aceptes o no. Y quemaré el mundo hasta las cenizas antes de permitir que alguien te haga daño». La tensión en la habitación era eléctrica. El corazón de Violeta martilleaba contra sus costillas. Debería empujarlo, debería correr, pero no quería. Antes de que cualquiera de los dos pudiera moverse, el teléfono de Gael zumbó en la mesa. El sonido áspero rompió el hechizo. Gael se apartó, su rostro endureciéndose instantáneamente de nuevo en la máscara del rey. Caminó hacia la mesa y respondió. «¿Informe?». Escuchó durante unos segundos, su rostro palideciendo aún más si era posible. «¿Estás seguro?», preguntó Gael, su voz bajando a un susurro letal. «Revisa 2 veces los registros de cifrado». Escuchó de nuevo. Luego colgó. Lentamente aplastó el teléfono en su mano hasta que no fue más que fragmentos de plástico y chispas. «¿Qué pasa?», preguntó Violeta asustada por la mirada en sus ojos. «No nos encontraron por accidente», dijo Gael, su voz desprovista de emoción. «Los códigos de seguridad de Hacienda El Encino Negro no fueron hackeados, fueron entregados». «¿Entregados por quién?». Gael la miró, y el dolor en sus ojos fue devastador. Solo 3 personas tenían esos códigos. Yo, Fabián y mi segundo al mando, Saúl. Saúl traicionó. «Entonces, ¿Saúl te traicionó?». «Me», preguntó Violeta. «Saúl está muerto», dijo Gael. «Murió hace 2 días en una misión de reconocimiento. O eso me dijeron. Entonces, ¿quién?». «Fabián», dijo Gael. El nombre sabía a veneno. Fabián era el único que conocía la rotación. Fabián te guió al búnker. Fabián deshabilitó los sensores del perímetro». Violeta jadeó, llevándose la mano a la boca. «Pero él luchó contra el lobo. Estaba herido». «Teatro», gruñó Gael. «Una actuación para ganarse tu confianza, para asegurarse de que entraras en el túnel donde la trampa realmente espera». Como si fuera una señal, las luces de la cabaña parpadearon y se apagaron. Afuera, en el bosque oscuro, el aullido de 100 lobos estalló, esta vez más cerca, mucho más cerca. Nos llevó directamente a nosotros.
dijo Gael, buscando una espada montada sobre la chimenea. Le lanzó una daga más pequeña a Violeta. «Quédate detrás de mí», dijo Gael, girándose hacia la puerta. «Esta noche mato a un amigo». El primer lobo se estrelló contra la pesada puerta de roble, una masa gruñona de pelaje húmedo y músculo. Ni siquiera tocó el suelo antes de que la espada de Gael lo encontrara en el aire. Con un arco fluido y brutal, partió a la bestia en dos, el acero incrustado en plata cantando una canción mortal. «¡Quédate atrás!», rugió Gael a Violeta, pateando la mesa para crear una barricada para ella. Violeta se agachó detrás de la madera gruesa, agarrando la daga que Gael le había dado. Sus nudillos estaban blancos. La cabaña, que antes era un santuario de calor, se había convertido en un matadero. Las ventanas se hicieron añicos simultáneamente, fragmentos de vidrio lloviendo como diamantes. 3 lobos más saltaron. Gael se movía como un oscuro torbellino. Era un maestro de la violencia, sus movimientos precisos y económicos. Decapitó a uno, le amputó una pata a otro y clavó su espada en el corazón del tercero. Pero por cada lobo que mataba, 2 más parecían salir de la niebla. «¡Gael!», gritó Violeta cuando un lobo logró flanquearlo, clavando sus dientes en su hombro. Gael no gritó, gruñó, un sonido más animalístico que los lobos mismos. Soltó su espada, agarró las mandíbulas del lobo con sus propias manos y las destrozó con un crujido nauseabundo. Recuperó su hoja, su respiración pesada. La herida en su hombro humeaba plata. Sus dientes estaban recubiertos de plata. Entonces el caos se detuvo. Los lobos retrocedieron, formando un semicírculo gruñendo alrededor de la entrada rota. Desde la oscuridad del porche barrido por la lluvia, una figura entró en la luz del fuego. Era Fabián. Se veía diferente. El soldado frenético y leal de la mansión había desaparecido. En su lugar había un hombre con ojos fríos y calculadores y una sonrisa que heló a Violeta hasta los huesos. Sostenía una hoja dentada hecha de obsidiana. «Te ves cansado, mi rey», dijo Fabián suavemente, pasando por encima del cadáver de un lobo. «¡Fabián!», Gael escupió, sangre goteando de su barbilla. «Confié mi vida en ti, confié en ti con ella». «Y ese fue tu error», respondió Fabián rodeándolos. «Te ablandaste, Gael. Te enamoraste de una humana, la embarazaste. ¿Tienes idea de lo que esa abominación que lleva hará a nuestro mundo? Un vampir no tiene debilidad, puede caminar bajo el sol, nos gobernará a todos». «Es mi hijo», rugió Gael levantando su espada. «Es un monstruo», gritó Fabián, su compostura cediendo. «Hice un trato con Ramiro, matamos al niño, matamos a la madre, y el aquelarre de vampiros permanece puro. Hice esto para salvarnos de ti». «Traicionero», susurró Gael. Se abalanzó. El choque de acero contra obsidiana resonó en la cabaña como un trueno. Gael era más fuerte, pero estaba herido y exhausto. Fabián estaba fresco y luchaba con la desesperación de un hombre que creía ser el héroe de su propia historia. Intercambiaron golpes a una velocidad que Violeta apenas podía seguir. Las chispas volaron al chocar sus armas. Se estrellaron contra los muebles, astillando la madera y volcando los troncos encendidos de la chimenea. La cabaña comenzó a llenarse de humo. Violeta observaba aterrorizada. Vio a Fabián fingir un tropiezo, atrayendo a Gael. Cuando Gael se movió para golpearlo, Fabián giró, cortando bajo. La hoja de obsidiana cortó el muslo de Gael, un corte profundo. Gael cayó sobre una rodilla. «¡No!», gritó Violeta. Fabián no dudó. Pateó la espada de la mano de Gael y apuntó su hoja a la garganta de Gael. «Adiós, viejo amigo», susurró Fabián. Violeta no pensó. El miedo desapareció, reemplazado por una fría y dura determinación. Saltó sobre la mesa volcada. No era una guerrera. Era una mesera que había cargado bandejas pesadas 12 horas al día. Era rápida de pies.
Corrió hacia Fabián. Fabián la escuchó y se giró sonriendo con desdén. «Siéntate, humana». Levantó la mano para golpearla de revés. Pero Violeta no se detuvo. Se agachó bajo su brazo, impulsada por pura adrenalina, y hundió la pequeña daga de plata hacia arriba, apuntando a donde creyó que podría estar un riñón. La hoja se hundió. Fabián jadeó, sus ojos se abrieron de par en par. Soltó su arma, tropezando hacia atrás y agarrándose el costado. El vapor siseó de la herida. ¡Mocosa! Fabián se ahogó, la sangre burbujeando en sus labios. Él la golpeó de revés, un golpe que la hizo volar por la habitación. Se estrelló contra la pared con fuerza y se desplomó en el suelo, aturdida, con sabor a cobre en la boca. Pero le había dado tiempo a Gael. El rey se levantó. No miró sus heridas. Miró a Violeta, desplomada contra la pared. Una oscuridad brotó de él, una onda palpable de sombras que extinguió el fuego e hizo que los lobos gimieran de terror. «La escuchaste», dijo Gael. Su voz sonó como placas tectónicas chocando. No recogió su espada. Caminó hacia Fabián, ignorando la hoja de obsidiana que el traidor intentó blandir. Gael atrapó la muñeca de Fabián y la aplastó. Fabián gritó. Gael agarró a Fabián por la garganta y lo levantó en el aire. «No te daré la misericordia de una muerte rápida», susurró Gael. «Te sentencio al vacío». Los ojos de Gael se volvieron negros como la boca de un lobo. Colocó la palma de su mano en el pecho de Fabián. Una onda de choque de energía oscura estalló en la habitación. Fabián chilló, mientras su cuerpo parecía marchitarse, su esencia siendo arrancada de él. Con un último chasquido seco, Fabián se convirtió en cenizas, en el agarre de Gael, desmoronándose en el suelo. Los lobos, al ver la exhibición de magia antigua y prohibida, se dispersaron, se dieron la vuelta y huyeron en la noche, aullando de miedo. El silencio volvió a la cabaña en ruinas. Gael se mantuvo en pie en medio de las cenizas y los escombros. Se tambaleó. La energía oscura se desvaneció, dejándolo más pálido que la muerte. Dio un paso hacia Violeta. Extendió una mano y luego se desplomó de bruces contra el suelo de madera. «¡Gael!». Violeta corrió hacia él, ignorando el dolor en sus costillas. Estaba ardiendo. Las heridas de plata extendían líneas negras por su piel. Se estaba muriendo. El viaje a la ciudad había sido una pesadilla. Violeta había arrastrado el cuerpo inconsciente de Gael al Land Rover. Sus músculos gritaban en protesta. Condujo como loca, guiada solo por una ubicación GPS que Gael había programado en la computadora del auto con la etiqueta Santuario. No fue a un hospital. Sabía que la medicina humana no podía ayudarlo. La ubicación la llevó a una catedral gótica abandonada en las afueras de la Ciudad de México, una reliquia de los años 20 que había sido declarada en ruinas por décadas. Condujo el auto a través de la oxidada cerca de alambre y estacionó justo en las pesadas puertas de madera. Le costó todo lo que tenía arrastrarlo adentro. El interior estaba polvoriento, lleno de estatuas de ángeles llorones y el olor a incienso viejo. Lo arrastró al altar, dejándolo sobre el frío mármol. La luz de la luna se filtraba por los agujeros del techo, iluminando su rostro. Se veía gris, las venas de su cuello eran negras. «Gael, despierta», sollozó Violeta, dándole unas palmadas suaves en la mejilla. «No puedes morir, lo prometiste». Sus párpados se agitaron. Él gimió, un sonido de profunda agonía. «Violeta, estoy aquí. Estamos a salvo, dime qué hacer». «Plata en la sangre», jadeó él. «Demasiada. Mi corazón se detiene». «¿Cómo lo arreglo?». Ella apretó su mano. «Dime». «Necesito sangre fresca», susurró, la vergüenza tiñendo su tono. «Directa de la fuente. Es lo único lo suficientemente potente como para purgar el veneno». Violeta no dudó.
Se bajó el cuello del suéter, exponiendo su cuello. «Hazlo». Gael apartó la cabeza, su mandíbula apretándose. «No, no puedo. El hambre. Podría matarte. No puedo controlarlo». «No me matarás», dijo ella con firmeza. Le agarró la cara y lo hizo volver a mirarla. «Mírame, Gael, no matarás a la madre de tu hijo». «Gael, por favor, bebe», ordenó ella. «Si no lo haces, ambos moriremos. Fabián dijo que hay más de ellos. Necesito que luches, así que bebe». Gael miró su cuello. El pulso era visible, latiéndole con fuerza en la piel. Sus ojos se tiñeron de carmesí, sus colmillos se extendieron reflexivamente. El monstruo en él moría de hambre, pero el hombre en él estaba aterrado. «Confía en mí», susurró ella, inclinándose sobre él, presionando su cuello contra sus labios. Un suave gruñido vibró en su pecho. No pudo resistir más. Le rodeó la cintura con los brazos, atrayéndola hacia él, encima de él. «Perdóname», respiró contra su piel. Luego mordió. Violeta jadeó, su espalda arqueándose. Sintió una punzada aguda, pero luego el dolor desapareció, reemplazado por una ráfaga de endorfinas que le hizo girar la cabeza. Se sintió como flotar, como estar envuelta en terciopelo cálido. Podía sentirlo. No era solo sangre lo que estaba tomando, era una conexión. Imágenes destellaron en su mente, un campo de batalla medieval, un castillo solitario, siglos de silencio, y luego su rostro, visto a través de sus ojos en la fiesta, un faro de luz en un mundo gris. Sintió su amor por ella, era vasto, aterrador y absoluto, y él la sintió. Sintió su miedo, su determinación y la feroz protección de leona que tenía por el bebé. Él bebió profundamente, las venas negras de su piel retrocediendo, el color volviendo a su rostro. Las heridas en su hombro y muslo comenzaron a unirse ante sus ojos. De repente se detuvo, se echó hacia atrás, jadeando, su boca manchada de rojo. Lamió la herida en su cuello y su saliva la selló instantáneamente, dejando solo 2 débiles cicatrices blancas. Violeta se desplomó sobre él, mareada y débil, pero viva. Gael la abrazó fuerte, hundiendo su rostro en su cabello. «Te tengo, te tengo». Yacieron allí en el altar por un largo tiempo, la luz de la luna bañándolos. La frontera entre ellos se había disuelto. Violeta sintió un zumbido en el fondo de su mente, su presencia. «¿Qué fue eso?», susurró ella, trazando la línea de su mandíbula. «El juramento de sangre», dijo Gael, su voz fuerte de nuevo, resonando con nuevo poder. «Al compartir sangre directamente, estamos unidos. Puedes sentir mis emociones y yo puedo sentir las tuyas. Siempre sabré dónde estás. Si estás en peligro, lo sabré antes de que siquiera grites». Se sentó, levantándola fácilmente en su regazo. La miró con una reverencia que le dolía el corazón. «Me salvaste», dijo, «2 veces esta noche. Ningún humano ha hecho eso jamás». «Te lo dije», dijo Violeta, sintiendo que su fuerza regresaba lentamente. «No soy solo una mesera». Gael sonrió, una sonrisa genuina y deslumbrante que transformó su rostro. «No, eres mi reina». Se puso de pie, cargándola con él, y la puso suavemente de pie. Caminó hacia el centro de la catedral. Miró hacia el techo roto, sus ojos escudriñando el cielo nocturno. El miedo había desaparecido de su postura, reemplazado por una fría y regia determinación. «Fabián está muerto», dijo Gael, «pero el rey lobo Ramiro aún vive y sabe que somos vulnerables. ¿Entonces volvemos a huir?», preguntó Violeta. Gael se volvió hacia ella. Sus ojos eran pozos negros de poder antiguo. «No», dijo, «se acabó lo de huir. Fabián tenía razón en una cosa, el aquelarre está fracturado. Ven mi amor por ti como una debilidad. Es hora de que les demuestre que es mi mayor fuerza». Se metió la mano en el bolsillo y sacó un pesado anillo de sello que había tomado de la casa de seguridad. Se lo puso en el dedo. «Vamos al Alto Consejo.
declaró Gael. Voy a convocar una corte de sangre. ¿Qué es una corte de sangre? Es un juicio por combate, dijo Gael sombríamente. Desafiaré a cada alfa y a cada anciano que se atreva a cuestionar a mi heredero. Amontonaré sus cuerpos tan alto como esta catedral si es necesario. Caminó hacia Violeta y le tomó la mano, besándole los nudillos. Pero no puedo hacerlo solo. Te necesito a mi lado. Necesitan verte. Necesitan ver que la humana que desprecian tiene el corazón de una guerrera. Violeta miró su reflejo en un fragmento de vidrio en el suelo. Su cabello estaba desordenado, su ropa rasgada, y había sangre seca en su suéter. Parecía un desastre, pero también se veía feroz. Se veía como alguien que había apuñalado a un vampiro y sobrevivido. Volvió a mirar a Gael. ¿Cuándo nos vamos? Ahora, dijo Gael, el sol sale en 2 horas. Para cuando se ponga mañana, la Ciudad de México nos pertenecerá, o ambos estaremos muertos. Él le ofreció su brazo. Violeta lo tomó. Salieron de la catedral no como una fugitiva y un rehén, sino como un rey y una reina marchando a la guerra. La torre obsidiana perforaba las nubes de la Ciudad de México, un monolito oscuro que servía como el trono del aquelarre del Pacífico. Dentro del ascensor privado, los números subían rápidamente hacia el piso 90. Violeta estaba junto a Gael, luciendo un vestido negro vintage que ocultaba su pequeña barriga de embarazada, pero no el fuego en sus ojos. «Intentarán romperte», murmuró Gael, su mano descansando posesivamente en su espalda. A través del juramento de sangre que ahora los unía, ella sintió su calma letal. «No te intimides. Eres la madre del próximo rey». «Estoy lista», susurró Violeta. La puerta se abrió a la sala del consejo. 12 ancianos antiguos se sentaron alrededor de una mesa de mármol blanco. Pero no estaban solos. Ramiro, el rey lobo, estaba junto a la ventana con su manada, una sonrisa de autosuficiencia revelando dientes afilados. «El rey pródigo regresa», Ramiro tronó, y trajo a su mascota. Gael caminó hacia la cabecera de la mesa irradiando amenaza. «¿Por qué se permite un perro en mis aposentos? Ramiro afirma que estás comprometido por tu lujuria por una humana, doña Alma, una anciana», dijo fríamente. «Propone una fusión contigo fuera». «Tu débil sanguijuela», Ramiro se burló dando un paso adelante. «Huelo el veneno en tu sangre. Mi cachorro, Fabián, casi te terminó». «Fabián es ceniza», declaró Violeta, su voz cortando la tensión. Se puso delante de Gael. «Él pagó el precio de su traición, y tú estás demasiado asustado para enfrentar a Gael tú mismo». La cara de Ramiro se torció de rabia. «Ganado insolente». Se abalanzó, su mano transformada en una garra enorme, apuntando a la garganta de Violeta. Gael se movió para interceptar, pero la plata persistente en su sistema lo ralentizó por una fracción de segundo. «¡No!», gritó Gael. Las garras de Ramiro golpearon, pero nunca tocaron su piel. ¡Bang! Una onda de choque de energía dorada cegadora brotó del vientre de Violeta. No fue obra suya, fue el bebé. La explosión golpeó a Ramiro como un tren de carga, lanzando al enorme rey lobo 12 metros hacia atrás a través de la mesa de mármol. La habitación cayó en un silencio aturdido. Violeta permaneció ilesa. Un tenue aura dorada vibraba alrededor de su abdomen. Gael miró con asombro. Luego dirigió una sonrisa aterradora hacia el rey lobo caído. «Lo llamaste una abominación. Mi hijo nonato tiene más poder que toda tu manada». Ramiro se levantó a duras penas, sangrando. «¡Mátenlos!». Pero los ancianos ya habían visto suficiente. Al darse cuenta de que el niño poseía una magia antigua perdida, se volvieron contra los lobos. Mientras la habitación estallaba en caos, Gael se quitó la chaqueta. «¡Duelo!», susurró a Ramiro. «Solo tú y yo». Fue una colisión brutal de depredadores alfa.
Ramiro luchó con fuerza bruta, pero Gael luchó por su familia. Se deslizó bajo la guardia del lobo, le destrozó la rodilla con una patada y lo derribó al suelo. Gael agarró a Ramiro por el cabello, echándole la cabeza hacia atrás. «Amenazaste a mi pareja», siseó Gael. «Por eso acabo con tu linaje». Con un terror salvaje, Gael puso fin al reinado del rey lobo. El silencio regresó a la habitación. Los ancianos, al ver a su rey victorioso y a la reina llevando un heredero divino, cayeron de rodillas uno por uno. «Larga vida al príncipe», susurró doña Alma, haciendo una profunda reverencia. «Y a la reina madre». 6 meses después, la habitación del bebé en Hacienda El Encino Negro estaba bañada en los tonos morados del crepúsculo. Violeta se sentó en una mecedora sosteniendo un pequeño bulto envuelto en seda. El bebé Orión bostezó, revelando pequeñas puntas nacaradas donde estarían sus colmillos. Gael entró, ya no el multimillonario frío, sino un padre en paz. Acarició la mejilla de Orión. «Espera la luna como nosotros». Violeta sonrió mirando el océano. «¿Sabes? Nunca le respondí a Beto, el ex al que quería enviarle la ecografía». Gael rió suavemente. «Beto está actualmente en Guanajuato. Ganó la lotería la semana pasada, una donación anónima». Los ojos de Violeta se abrieron de par en par. «No lo hiciste. Le pagué por su incompetencia». Gael sonrió con picardía, inclinándose para besarla. «Si no hubiera sido un pésimo novio, nunca habrías enviado el número equivocado, y yo seguiría solo en la oscuridad». Violeta se inclinó hacia su toque, viendo el sol sumergirse en el horizonte. «El mejor número equivocado que he marcado». «De hecho», respondió el rey vampiro, sosteniendo su mundo en sus brazos, «el mejor de todos». Y así es como un simple error de escritura cambió el destino de todo el mundo sobrenatural. Violeta pasó de servir pasteles a gobernar un reino, demostrando que a veces los mayores errores conducen a los mayores destinos. Ahora, tengo una pregunta para ti. Si recibieras un mensaje de un extraño afirmando que tu hijo era el heredero de un trono vampírico, ¿huirías o abrazarías la oscuridad como Violeta lo hizo? Y sé honesto, ¿estás con el equipo Gael o crees que fue demasiado lejos? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios de abajo. Si disfrutaste esta historia de romance, peligro y giros, por favor dale me gusta. Realmente ayuda al canal. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo. Gracias por escuchar y dulces sueños.